pero nunca había hecho conciencia yo también quería ser médico, pero nunca había hecho conciencia de que yo quería ser médico porque no conocía la enfermería. O sea, Ujú. realmente es lo único que conocemos de las personas que curan para nosotros o para los niños, las personas que curan a otros son médicos, ¿no? Son los que traen su bata blanca y los que te atienden en el centro de salud o los que te atienden en el consultorio y no te das cuenta de lo que sucede más allá, ¿no? Y que también enfermería está muy involucrada. Y lo que conocemos o lo que yo conocí en ese momento de enfermería no me gustaba. O sea, porque no era tanto, la exposición de enfermería no era tanto, pero digo, tú te ves muy joven, pero yo también me tocó ver todavía poquito, lo último, ya sin repeticiones, Ok. de una serie que es del doctor Candido Pérez. No sé si tú la conoces. Bueno, Ni idea. estoy revelando un poco de mi edad. El doctor Cándido Pérez es hecho por Jorge Ortiz de Pinedo. A Jorge Ujú. Ortiz de Pinedo, Ok, si sí. lo topas. Sí, sí, Ok. sí. Entonces, él era el doctor Cándido Pérez y él tenía una enfermera. Pero digo, es un lugar de comedia. Tampoco es como que tengan la obligación de mostrarnos a enfermería como es, ¿no? Ajá. Era un tema de comedia, pero al final, pues la comedia refleja la realidad de la humanidad. Ese es el objetivo de la comedia, ¿no? Mostrarnos la realidad desde un punto de vista que nos haga reír porque es muy chistoso o porque nos incomoda, ¿no? Ese es el objetivo de la comedia. Entonces, la enfermera era, yo la sentía que era como chismosa, como, como que le gustaba el doctor. Siento que ese era como, le gustaba el doctor. Y en otros lugares donde yo veía una enfermera, yo veía a la enfermera secándole el El sudor sudor. al médico en la cirugía, ¿no? Entonces, por supuesto que tú ves eso y dices, ni de pedo quiero ser enfermera, ¿no? O sea, Claro. jamás, ¿no? Yo no quiero estar como en esa posición. Y nunca había analizado como eso. La verdad es que cuando somos niños y decimos quiero ser médico es porque pues tienen un gran prestigio y dices como el doctor, ¿no? Incluso Claro. ves a los papás y los papás son súper orgullosos de su hijo, el doctor, ¿no? Entonces yo me identifico mucho con eso, pero no entiendo en qué momento tú dices, enfermería. O sea, entiendo que esta historia que te llevaba primero por que tú quieres algo del área médica, después intentas con la ingeniería que te proponen tus papás, pero no resulta. ¿En qué momento dices enfermería? ¿Lo tomaste como una alternativa mientras o porque ya no entré a la parte médica? ¿O cómo dices si enfermería o conociste algo o alguien? En esa escuela, un año antes que, no, 2 años antes que yo, entró una de mis primas, mi prima Carla, y ella me dijo, mira, conmigo entró un chico que no quedó en medicina, estuvo en enfermería, llevó todas esas materias que llevamos anatomía, fisiología, farma, tal, 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 aprendiendo muchas cosas, presentó al siguiente año, entró a medicina y le fue más fácil, porque ya iba como en un entorno Claro. del área médica, ya sabía qué onda, ¿no? Entonces me dice, haz lo mismo. Y dije, Ok. ok, dije, está bien. Porque igual esa escuela es la. ¿Sí puedo decir el nombre? Es Sí, 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 sí. Si no vas, más. digo, si es pública, sí. Ah, es pública. Ok, Es la Escuela de Enfermería de Coatepec. ok. Es muy buena y me querían enviar a un. Bueno, mis papás me dieron mi papá me comentó como el hijo de un amigo está en otra que es privada. ¿Por qué no haces eso? Y creo que él también va a hacer lo mismo, un año y lo presentar y no sé qué. Dije, no, pues en la pública, o sea, ¿cuál sería el problema, no? Y veía a mi prima, ¿no? Y mi prima me decía, mira, es que desde primer semestre te piden los tres uniformes, ¿no? Y tienes que ir así, y esto, y el otro, y no sé qué. Y yo dije, ay, pues se ve que hacen muchas cosas. Mm. Dije, pues sí, ¿no? Entonces entro, presento, quedo, creo que como del lugar 15 una cosa así. Este, y es muy chistoso porque, digo, yo desconocía. Entonces, uno de los primeros, bueno, el primer día ya sabes, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué decides enfermería? Tas, 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 tas. ¿Te acuerdas qué contestaste? Sí, porque lo tengo muy, muy bien ¿Qué claro. contestaste? Está en una clase con una maestra que se llama Sandy, Ok. a la que aprecio demasiado, desde ese día. Era así como el primer día, segundo día, una cosa así. Me dice, ¿por qué elegiste enfermería? Y me levanto y ya había varios que dijeron, no, pues es que es mi segunda opción después de medicina, ¿no? Yo me levanté, dije, no, pues me llamo Andy, tengo tantos años, este, y vine a enfermería porque, como dije, dije, elegí enfermería aunque sea porque no quedé en medicina. Y me senté y me dijo, levántate. Y yo, ¿cómo así, no? Y me levantó y me dijo, ¿cómo que aunque sea?
Le dije, bueno, o sea, es que pues es mi segunda opción, pero yo utilicé mal las palabras, Claro. ¿no? Y a lo En- mejor sí te traicionó el subconsciente, ¿no? Sí, sí, No, sí. ¿no sientes que sí en algún momento, Yo creo que a ese punto sí pues sí, era mi segunda opción, ¿no? Era como, pues, mientras, ¿sabes? ajá, era tú ¿Ok? mientras? Porque, o sea, mis papás tenían esta idea de, haz este año aquí y como que te empapas de algo y si realmente es tu meta, vuelve a hacerlo, Ok. ¿no? Yo tengo ese apoyo de mis papás. Entonces me dijo así como, levántate. Y yo levanté. Me dijo, ¿cómo que aunque sea? Me dijo, ¿sabes lo que hace una enfermera? Y le dije, pues realmente no. O sea, lo que yo conozco es que checas la presión, vas en un centro de salud, cuidas pacientes, pero no conozco. Y entonces me dice, enfermería está desde la parte administrativa. Porque enfermería esto y esto. Y enfermería a los pacientes le hace esto. Y entonces me leyó así como toda, tal vez no toda la cartilla, pero sí una gran parte de qué hace Claro. enfermería. Y yo dije, pues es que yo no sabía. Pero pues era mi responsabilidad tal vez informarme antes de entrar. Entonces desde ahí dije, ok, o sea, realmente qué es lo que hacen, ¿no? Porque te digo, yo desconocía, no tenía acercamiento de nada y lo que me había platicado mi prima era como, pues así estamos platicando. Y dijo, sí, esto y eso, ¿no? Pero ya estando yo dentro, eh, me di cuenta todo lo que hacían. Y entonces dije, wow. Y entonces yo dije, yo quiero esto. Ok. O sea, desde ese primer semestre yo dije, quiero esto. Dije, quiero esto y lo voy a sacar. O sea, ahí en ese momento se me quitó la idea de estudiar otra cosa, de presentar a otra universidad, de cambiarme. No, yo dije, quiero esto. Aquí. Ajá. Ajá, incluso mis papás cada año me decían, ¿cómo vas a presentar? Y yo, no, o sea, Ujú. quiero ser enfermero porque me gusta. ¿No? Y aparte era bueno, o sea, realmente era bueno mi desempeño en la escuela. Y hay figuras en esa escuela que yo veía y decía, es que yo de grande quiero ser como él, quiero ser como ella, ¿no? Porque veía cómo hablan con tanta pasión de lo que hacen y cómo es que aman tanto su trabajo que yo decía, yo quiero eso. O sea, veía en ellos reflejados la satisfacción de que son enfermeros por lo que hacen. Porque ya después hablamos de la paga y es otra cosa, Sí, ¿no? sí, claro. Pero yo lo veía y principalmente de esta maestra. em, o sea, siento que ella fue mi pilar y que incluso la tuve como poco tiempo, dejó de dar clases por una situación personal, em, pero cada que iba a visitar a la escuela o así, yo me acercaba y le decía, maestra, mire que voy aquí o voy así, ¿no? Ujú. Y ella me decía como, qué bueno, o mira, vete por acá, ¿no? O muévete por acá, o acuérdate de esto y esto, y creo que es como mi mayor inspiración. Desde ese día que yo iba con mi idea de, aunque sea enfermería, ¿no? Ujú. Y me dijo, a ver, ¿cómo que aunque sea? Y le agradezco mucho. O sea, yo siento que si esa clase no lo hubiera tenido con ella, o si ella no hubiera ido, o si yo no hubiera ido ese día, las cosas serían muy distintas para mí en este momento. Ok. O sea, al final sí te convenciste de la enfermería. Sí, O en sea, los, sí. en los primeros días de clases. Ok. ¿Por qué? O sea, hubo algo. Yo siempre hablo aquí del punto de inflexión. Mira, varios llegamos así a Ujú, la enfermería. Otra vez, hablando como de la historia, de lo que sabemos, de lo poco que sabemos de la enfermería, etcétera, pues nos lleva a que nuestra entrada a la profesión sea prácticamente fortuita. O sea, como ujú. muchos no quieren y terminan ahí, terminan amándola. Muchos no quieren, terminan ahí y se retiran y se dedican a otra cosa. Unos lo soñaron de chicos. O sea, hay todas las formas para poder entrar a la enfermería, ¿no? Muchos entramos con esta onda de, pues mientras, o Ujú. aunque sea, Sí, ¿no? claro. Ya qué, pues ya estoy aquí, ¿no? Pero en el paso del tiempo, en el camino, los que perduran en la enfermería, yo creo que tienen un punto de inflexión en el que no hay retorno, en el que te das cuenta que sí es este el camino que tú quieres, porque los que no, pues se van quedando en el camino, ¿no? Muy bien pudiste haber aplicado de nuevo el examen, irte a medicina, regresar a otra ingeniería, tenías el apoyo de tus papás, o sea, podrías decir, pues tomo el camino que yo quiera, ¿no? Entonces, debió de haber algo en el camino que te hizo darte cuenta de que sí era por ahí. Incluso una clase, una persona. Yo creo que ese fue mi punto de inflexión y me tomó en los primeros días. Porque, pues si bien el que no salgan las cosas como tú quieres, te da para abajo, ¿no? Claro. Claro. Entonces, ese momento en que ella me paró y me dijo, no, espera, vienes con una idea equivocada o no estás informado del todo, fue como, ok. Y aparte, esta escuela en la que me formé,
Em, yo venía de trabajar un tiempo con esta onda de transformación humana y que hablas de ser, de saber hacer y de poder hacer, ¿no? Una cosa así. Entonces, yo venía con todo eso. Y justo en la primera charla llega la directora, la subdirectora y dice, para esta carrera necesitan estas tres cosas. Saber, saber hacer y saber ser. Y yo dije, o sea, se parece a esta parte, este, emocional o de empoderamiento, ¿no? Y yo dije, ok. Como que eso fue lo que me hizo clic. Dije, o sea, esta escuela me va a formar en todos estos aspectos. Dije, qué padre. ¿No? Y creo que también yo me he formado, o me formo conmigo mismo muy estrictamente. Entonces, la escuela era muy estricta, ¿no? Y así, la primera impresión que llegó la directora nos dijo, tienen que esto, saber ser, saber hacer, y todo esto, dijo, y aparte, esta es una carrera a medias, porque van a medio dormir, van a medio comer, van a medio poder, van a medio hacer todo. Dijo, porque nosotros somos muy estrictos y no toleramos nada y así, ¿no? Y yo dije, es como una buena parte también como para ponerme a prueba, a ver qué tanto puedo explotar de mí mismo. Entonces, desde ese punto dije, ok, está como muy interesante la onda de cómo nos vamos a desenvolver, ¿no? Y la palabra de la directora siempre era como, pues a ver si pasan, ¿no? Mm. O a ver si pueden, o a ver cuántos salen. Porque igual la escuela tiene, bueno, tenía, no sé ahorita cómo está, que tiene un punto de filtro donde una generación de un grupo de 50 personas de momento se vuelve de 25 Ujú. porque llega a ese punto donde es como muy rígido y no todos aguantan. Ok. Entonces yo dije, yo quiero eso. O sea, dije, quiero ver a qué nivel puedo llegar a trabajar sobre mí mismo. Entonces fue como todo eso en conjunto y sobre todo de esta maestra Sandy que me daba enfermería del adulto, primer semestre, y entonces nos enseñaba todos los procedimientos. Y yo decía, es que yo quiero eso. Y realmente yo no, como no tenía conocimiento, yo decía, yo quiero tener al paciente y hacerle y moverle y quitarle y Ujú. subirle, ponerle. Decía, yo quiero eso. Entonces cuando vi que esta escuela me otorgaba eso, dije, de aquí soy. O sea, Ok. no hay manera de que me saquen de aquí ni que me muevan y yo ya me vi siendo el enfermero cardiotorácico especialista de todo. Claro. Ese era yo.